Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí un miedo que no sabía poner en palabras. No era miedo a monstruos ni a fantasmas. Era algo más crudo, más humano, más real. A principios de los años 80, tenía 8 años y mi familia estaba visitando a mi tío en una zona rural y boscosa de Missouri. Era de esos lugares donde las casas están tan separadas que tus vecinos más cercanos son familiares. Como todos se conocían, nadie cerraba las puertas con llave. No había necesidad. La confianza era parte del aire que se respiraba. Una noche, mis padres y mis tíos salieron a un pueblo cercano a jugar bolos. Nos quedamos en casa nosotros, los niños, mis 2 hermanos de 11 y 12 años, mis primas de 6 y 14 y yo. Aún era de día cuando se fueron, pero pronto empezó a llover fuerte y la oscuridad cayó sobre la casa como un telón pesado. Era de esas noches en que el mundo se termina justo donde empieza el bosque. Teníamos un juego que llamábamos el vampiro. Apagábamos todas las luces y uno de nosotros se acostaba sobre un colchón en el suelo de la sala, lo doblaba sobre sí mismo como si fuera un ataúd y contaba hasta medianoche. Cuando llegaba ese momento, el vampiro salía a cazarnos. Nosotros teníamos que escondernos, pero si nos descubrían, corríamos a tocar el colchón antes de ser atrapados. En medio de esa oscuridad total, el juego era tan emocionante como aterrador. No podías ver ni tu propia mano, solo escuchabas, adivinabas, corrías. Esa noche, mi hermano Ben era el vampiro. Tenía 11 años. Se metió en el colchón y empezó su cuenta regresiva. Yo me escondí cerca, a unos 2 metros. Mientras contaba, cayó un relámpago que iluminó toda la sala por un instante. Por alguna razón, estaba mirando hacia la ventana en ese momento. Y lo vi. Una silueta pegada al vidrio. Un hombre, las manos contra el cristal, como queriendo mirar hacia adentro. Tenía barba desordenada, una expresión torcida, como sacado de una mala película de terror. Todo mi cuerpo se tensó. Intenté convencerme de que había sido un reflejo, pero entonces Ben, aún con la cabeza en el colchón, susurró en voz baja: «Si alguien se está escondiendo aquí, que no se mueva». Mi voz apenas salió. «Estoy aquí». Otro relámpago. El hombre seguía ahí, pero ahora ya no miraba hacia adentro. Estaba viendo hacia la puerta. Ben lo entendió antes que yo. Estaba a un par de metros de la puerta principal. Ben también estaba cerca, pero con un sofá en medio. Sin pensarlo, se levantó de un salto, cruzó el sofá y cerró la puerta justo cuando el tipo empezaba a mover la manija. Sin entrar en pánico, Ben encendió la luz del porche y luego todas las luces de la casa. Gritó instrucciones con calma: que cerráramos las puertas traseras, las ventanas, que nadie se quedara solo. Yo corrí a cerrar la puerta lateral, luego la corrediza del patio trasero. Todavía no sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero mientras cerraba esa puerta, me quedé congelada. Y entonces escuché su voz desde la sala: «Cierra la cortina, escúchame bien, cierra la cortina». Lo hice, sin dudar. Intentamos llamar a la policía, pero era una party line. Para quien no sepa, en zonas rurales eso significa que varias casas comparten la misma línea telefónica. No funcionaba. Intentamos también por el radio CB de mi tío. Nada. Nadie respondía. La tormenta parecía haberse tragado todo. Mi tío era cazador y tenía un estante de rifles vacío. Mi primo mayor se los había llevado para un viaje de cacería. Lo único que encontramos fue una pistola de balines que parecía real. Ben la tomó sin decir nada. Me puso a mí en el teléfono, a Scott en el CB, y él se quedó vigilando la puerta, pistola en mano. Pasó media hora. Silencio, lluvia, oscuridad, y entonces Ben dijo: «Volvió. Viene subiendo por el camino de grava.
Todos nos quedamos paralizados. Vi por la ventana del pasillo y, sí, una figura avanzaba entre la lluvia. Ben abrió la puerta, salió al porche y gritó con la pistola levantada: «¡Lárgate de aquí ahora mismo!». Y entonces la figura respondió con voz familiar: «Sabes que eso es una pistola de balines, ¿verdad?». Era nuestro primo Kyle. Tenía 15 años y vivía unas casas más abajo. No sabíamos que venía. Su presencia fue como una descarga de alivio en medio del horror. Aún así, no nos creyó del todo. Se quedó con nosotros hasta que regresaron nuestros padres. No recuerdo si siquiera les contamos lo que pasó. Nunca llamamos a la policía. Simplemente seguimos el viaje como si nada. Durante años no hablamos de eso. Hasta hace poco volví a hablar con Ben. No tiene redes sociales ni correo, pero al contarle que aún recuerdo esa noche como una de las más aterradoras de mi vida, me confirmó algo. Él sí lo vio en la puerta trasera. Mientras yo cerraba la puerta lateral, Ben vio al tipo rodear la casa hacia el patio. Me gritó que corriera a cerrar la corrediza. En el momento en que la cerré, el hombre estaba justo ahí, al otro lado del cristal. Me quedé congelada, viéndolo, la lluvia deslizándose por su rostro, hasta que Ben me gritó: «¡Cierra la cortina!». También lo vimos una vez más. En el patio delantero había un camino de grava largo y junto a él varios coches viejos que mis primos estaban reparando. Mientras vigilábamos, vimos al hombre rebuscando entre uno de esos coches. Era el de Kyle. Como no logró arrancarlo, simplemente se internó en el bosque y nunca lo volvimos a ver. No tengo forma de explicar quién era o qué quería, pero esa noche aprendí algo que aún no olvido. A veces, el monstruo en la oscuridad no está debajo de la cama, está afuera, mirando a través de la ventana. Esto me pasó hace un par de veranos y todavía me estremezco al recordarlo. Era una de esas caminatas largas que suelo hacer para despejarme. Salí temprano, como siempre, mochila al hombro, siguiendo la ruta de siempre a través del bosque, donde los senderos se vuelven cada vez más salvajes y el ruido del mundo desaparece. Pero ese día, por alguna razón que no sé explicar, decidí desviarme. Me salí del camino principal y bajé hacia el río, por una pendiente húmeda, con raíces que parecían querer atraparte los tobillos. Desde arriba apenas se ve el agua, pero abajo lo único que se escucha es el rugido constante del río. Y más allá de eso, nada. Llevaba caminando unas 3 horas. Había empacado lo básico: comida, agua, un libro, un pequeño botiquín, todo en orden. Pero algo dentro de mí no lo estaba. Una incomodidad creciente me venía haciendo compañía desde hacía rato. Algo en el aire, algo en la calma. No era miedo, era otra cosa. Una alarma baja y constante en el fondo del pecho. Cada cierto tiempo me giraba sin motivo, sintiendo que había algo detrás de mí. No veía nada, solo árboles. Pero esa sensación no se iba. Pensé que tal vez me estaba sugestionando. Seguí, me adentré más. Y ahí, de la nada, algo salió disparado desde los árboles. Una figura encapuchada se plantó frente a mí. Guantes, silencio y una máscara de cuervo, como las de médico de la peste negra. Mi cuerpo entero entró en alerta. Quería correr. Cada fibra de mí gritaba que lo hiciera, pero no lo hice. No quería mostrar miedo, no quería darle eso. Así que, torpemente, solté: «Ajá, buena broma, ya me voy». Ni una palabra, solo ladeó la cabeza, primero a un lado, luego al otro, como si estudiara cada centímetro de mí. Lo rodeé con cuidado y seguí caminando. Sentía que mis pasos hacían eco en un mundo que se había congelado. Di unos cuantos pasos, fingiendo calma, hasta que no aguanté más y me giré. Seguía allí, quieto,
observando. Luego levantó la mano y me saludó. Pero no fue un saludo normal. Fue lento, pausado, como si arrastrara el aire mismo con ese gesto. Algo en su cuerpo hablaba de violencia contenida. Me erizó la piel y entonces cometí la estupidez. Desde una distancia segura, o eso creí, le hice una seña obscena, como si eso pudiera recuperar algo de control. En cuanto lo hice, la figura cambió. En un parpadeo pasó de estatua a depredador. Echó a correr hacia mí con una velocidad y un salvajismo que parecían irreales. No era humano, no se movía como uno. Corrí como nunca en mi vida. Los gritos que venían detrás de mí no eran normales, no eran palabras, eran alaridos crudos, grotescos, como de algo que no debería tener garganta. Mis piernas apenas tocaban el suelo, el corazón me martillaba las costillas. Solo pensaba en seguir vivo, y entonces, como un milagro, llegué a un sendero abierto. Gente, caminantes, corredores, perros ladrando. Me detuve ahí, jadeando, temblando, empapado en sudor. No podía hablar bien, solo apuntaba hacia los árboles, intentando explicar lo que había pasado. Alguien llamó a las autoridades. Me llevaron de vuelta al pueblo en un autobús que, por suerte, pasaba justo ese día. No hablaba con nadie, solo miraba por la ventana, con la sensación de que no había regresado del todo. La policía investigó, pero ese lugar está tan profundo que no sé si buscaron lo suficiente. Nunca encontraron a nadie, nunca volvieron a reportar algo parecido. Yo tampoco volví, ni lo haré. Hay cosas allá afuera que no quieren ser encontradas, y si alguna vez las ves, no las provoques. En esos días solía pasar mucho tiempo con un amigo de la secundaria, Jack. Éramos inseparables cuando se trataba de aventuras al aire libre. Habíamos hecho una excursión juntos un año antes y nos había encantado, así que esta vez decidimos subir la apuesta. Una semana entera acampando entre los bosques más apartados de California. Todo comenzó bien, tranquilo, salvaje, lo que uno espera de un buen viaje de mochilero. Pero esa calma se esfumó en la segunda noche. El sol ya se escondía entre los árboles cuando empezamos a montar el campamento. Mientras acomodábamos las tiendas, un ruido nos heló por dentro. El crujir de hojas secas, pasos, no de uno, sino de varios. Estábamos bastante adentrados en la nada, así que toparse con extraños a esa hora nos pareció, como mínimo, inquietante. Aparecieron 3 hombres. No llevaban mochilas, ni linternas, ni ningún equipo visible. No parecían excursionistas. Nada en ellos tenía sentido. Aún así, se acercaron con una sonrisa tibia, de esas que no llegan a los ojos. Nos preguntaron si estábamos acampando ahí, como si no fuera evidente con las tiendas a medio montar y el equipo tirado por todas partes. Respondimos que sí, con cierta cautela, y preguntamos si había algún problema. Ellos dijeron que no, que todo estaba en orden, y se marcharon caminando, sin más. Fue un encuentro breve, pero dejó un sabor amargo en el aire. Jack, con su típica tranquilidad, supuso que eran cazadores. Me dijo que todos llevaban armas. Yo no las vi, y honestamente, preferí no haberlo hecho. Esa noche caímos rendidos en nuestras respectivas tiendas, pero el descanso no duró. Algo me despertó de golpe. Gritos, voces humanas a lo lejos, voces desesperadas. Grité el nombre de Jack. Él también estaba despierto, igual de desconcertado. Eran casi las 2 de la mañana. En medio de esa oscuridad cerrada, estallaron varios disparos, cada uno más cerca que el anterior. ¿Crees que es gente cazando?, le pregunté, con la voz seca. No, amigo, nadie caza a esta hora. Tenemos que movernos. Fue como si algo nos soltara un tirón por dentro. Salimos de las tiendas.
Tomamos lo mínimo y nos largamos, sin luces, sin ruido. Caminamos hacia el oeste, guiándonos por la inclinación del terreno y el instinto. Nos alejamos lo más que pudimos sin correr, hasta que los disparos se volvieron ecos lejanos. Nos detuvimos y nos quedamos allí, sentados en silencio absoluto, sin atrevernos a encender una linterna o a susurrar siquiera. Los disparos y los gritos continuaron, pero ya no sabíamos si venían de cerca o si los imaginábamos. Fue una noche larga, de esas que parecen robarte años. Cuando al fin amaneció, hablamos. Decidimos esperar hasta el mediodía antes de regresar por nuestras cosas. Lo poco que quedaba del plan original se desmoronaba. La prioridad era volver a los autos, salir de ahí. Al llegar al campamento, algo se rompió dentro de mí. Estaba destrozado. Nuestras tiendas, agujereadas por balas. El equipo, aplastado, rajado, inutilizado. Ropa desgarrada, mochilas reventadas. Pero lo peor de todo, no se llevaron nada. Nada. No era un robo. Fue una advertencia. O peor, una cacería. Eran ellos. Tenía que serlo. Esos 3 hombres. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se tomaron la molestia de seguirnos, de esperar a que durmiéramos, de disparar a matar y luego desaparecer? ¿Qué era esto? ¿Un ritual? ¿Un juego? Nunca encontramos respuestas, solo más preguntas. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, veo los agujeros de bala sobre mi tienda. Escucho el eco de esos disparos entre los árboles, y aunque sigo amando la naturaleza, desde ese día, no he vuelto a dormir bajo el cielo abierto.